Bueno, creo que ahora sí iniciamos con los que estamos, mientras yo todavía me quedo pendiente aceptando el resto. Muy buenos días, saludos y bienvenidos a esta charla que tenemos programada a todos los que se conectaron, a los que se inscribieron a la charla sobre cómo convertir los centros de innovación corporativos en fábricas de nuevos negocios. Sabemos que va a ser una charla súper amena, va a ser una charla muy dinámica porque tenemos a expertos de muy alto perfil desde Colombia conectados para darles a ustedes y explicarles un poco sus experiencias. Así que espero que sea de bastante provecho. Inicio agradeciéndole a Sebastián Castrillón, quien es el CEO y cofundador de Stratec, que es con quien hemos estado conversando y con quien tenemos una serie de charlas en la línea de innovación corporativa que sabemos que para ustedes es de suma importancia. Y el día de hoy pues tenemos invitados al señor Andrés Felipe Arango, también al señor Rodrigo Edwards y a la señora Carla Podestá. Y les quiero comentar un poco sobre ellos antes de presentarlos o darles la palabra formalmente, porque yo sé que va a ser bastante interesante y llamativo el currículum que ellos tienen y la experiencia principalmente. Empiezo por la señora Carla Podestá, que ella es directora de innovación corporativa de Grupo Nutresa. Es administradora de negocios, tiene más de 22 años de experiencia laboral en diferentes industrias como moda, retail, servicios logísticos, servicios financieros, consumo masivo y sobre todo una amplia experiencia en modelos de innovación y en la generación y desarrollo de estrategias de transformación. Ha liderado estrategias corporativas, ha estado en laboratorios de innovación, en áreas transversales y siempre generando esos portafolios de innovación de alto impacto para las organizaciones. Por otro lado, también tenemos al señor Andrés Felipe Arango. Él es el VP Business Develop Customer en Good Americas ECT. Tiene más de 25 años de experiencia en compañías B2B, B2C, en disciplinas de cadenas de suministros, operaciones, gestión de innovación corporativa, gerencia general, fusiones, adquisiciones, estrategia corporativa. Una persona con una amplia experiencia en diferentes áreas de las empresas de negocios y con sistemas de trabajo de muy alto rendimiento. Y cierro con el señor Rodrigo Edwards, quien también es un gran experto en innovación, en empresas corporativas, entiende los desafíos que enfrentan las empresas en el entorno empresarial actual y es un gran apasionado por navegar en caminos desconocidos de la disrupción, lo que le ha permitido o le ha dado una curiosidad bastante interesante y insaciable, principalmente por las tendencias emergentes y modelos de negocios innovadores. Así que con estos tres expertos que tenemos como invitados y con don Sebastián liderando esta charla, los dejo a ustedes para que puedan poner bastante atención y sobre todo que si tienen consultas las puedan ir escribiendo en el chat, que nosotros vamos a estar atentos a las consultas, comentarios que ustedes nos vayan a hacer. Sebastián, adelante, lo dejo con esta charla y muchísimas gracias. Tatiana, muchas gracias. Pues muchas gracias y bienvenidos a todos. Bienvenidos sobre todo a esta terna de superpanelistas. Qué bueno compartir con ustedes. Pues Carla y Andrés nos conocemos bastante. Con Rodrigo hemos trabajado algunas cosas, pues ha sido más mi socio y parte del equipo quien ha interactuado con él, pero conocemos pues también bastante a Will y hoy venimos a la intención de esta conversación es como venimos con la Cámara de Industrias hace varios días, tratando de entregar algo de conocimiento al ecosistema y por eso pues inclusive les quiero compartir una muy breve presentación, empezando por mencionarles algo de lo que Tatiana les estaba diciendo. Y es que tenemos una serie de entregas de contenido, de conocimiento. O sea, lo que estamos buscando aquí es poder generar como una especie de ruta de aprendizaje para que todo el ecosistema esté alineado y digamos que tengamos un lenguaje común a nivel general, no solo en Costa Rica, sino en la región, acerca de qué es innovación, pero muy particularmente innovación orientada al emprendimiento, o sea, teniendo el emprendimiento como base de la conversación o como centro de la estrategia, y por eso tenemos pues esta parrilla de invitados hoy, porque todos ellos hacen parte de organizaciones que en mayor o menor medida
tienen el emprendimiento como una declaración de su estrategia, o sea, el emprendimiento es su estrategia. ¿Listo? Entonces hoy vamos a pasar pues, por Andrés, que viene de Essity. Seguramente ustedes pues, o la audiencia conoce más en Centroamérica la marca Saba y todo lo que tiene en higiene femenina o en salud femenina. Pues Carla Podestá, que viene de Grupo Nutresa, más digamos la presencia en la región la tiene con Pozuelo, con Pops, con Bon en Dominicana y con otras marcas bastante reconocidas. Y finalmente Will, que es una empresa chilena, de hecho nosotros estamos en Colombia, hay una persona que está en Chile. Rodrigo nos viene a contar una experiencia muy interesante, un modelo digamos, de desarrollo de negocios bastante sofisticado en una empresa, en una holding de movilidad que tiene una company builder in-house, operada 100% in-house, con recursos, con un fondeo bien importante. Entonces, como para contrastar las diferentes posiciones por las diferentes apuestas que tienen estas grandes compañías. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo convertir esos centros de innovación en fábricas de nuevos negocios. Vuelvo y digo, vamos a hablar mucho en general de innovación, pero muy orientado al desarrollo de nuevos negocios, con la intención de poner el emprendimiento en el centro. Finalmente vamos a terminar con otros dos webinars, otras dos conversaciones como esta sobre aceleradoras corporativas y programas de Venture Client, que son programas de innovación abierta, básicamente para conectar emprendedores del ecosistema con las organizaciones. Y finalmente, el último webinar en el 22 de junio, vamos a estar hablando de fondos de CVC, de capital corporativo para inversión en startups. El formato de esta conversación, pues para los panelistas y para los que no se han conectado, no se conectaron en el anterior, bueno, obviamente bienvenidos para que se inscriban a toda la agenda. Para los que no se conectaron en el anterior, yo voy a hacer una muy breve introducción que me toma 10 minutos o menos acerca del concepto, de lo que vamos a hablar, de la temática que vamos a hablar. Y a partir de ahí, pues vamos a empezar a conversar con nuestros invitados para que nos cuenten sus diferentes experiencias, porque esto no se trata, digamos, cuando montábamos el formato, decíamos una hora, pues o 45 minutos, mucho tiempo para una persona sentarse a hablar de un concepto, muy aburridor, pero muy poquito para entregarlo de manera profunda. Entonces, más bien, hagamos digamos, una conceptualización general y hablemos desde la experiencia de nuestros invitados, que creo que es lo más valioso acá. Una introducción muy breve, porque estamos nosotros acá, pues venimos conversando hace varios días, hace un rato, con la Cámara de Industrias para el desarrollo del ecosistema, de la Cámara de Industrias de Costa Rica muy particularmente, para desarrollar el ecosistema. Y nosotros, digamos que tenemos esta conversación a cargo porque somos una fábrica de startups o de emprendimiento en entornos corporativos. A lo que nosotros nos dedicamos en Estrateg es a fomentar, a diseñar, a construir capacidades de emprendimiento dentro de grandes organizaciones. Y somos con respecto a la temática de hoy, tenemos una gran vertical que es ser una company builder o una fábrica de startups al servicio de esas grandes organizaciones. Aquí pues no me voy a detener un poco en estos números, simplemente decirles que pues tenemos el conocimiento, también la experiencia de tener estas conversaciones, porque nos hemos estrellado contra el mundo corporativo para poder emprender. Hemos emprendido más de 30 negocios en entornos corporativos con grandes compañías como las que ustedes ven en este portafolio. La conversación de hoy entonces se centra o nace, y vuelvo y digo, los que estuvieron conectados hace unos días, hace como unas 3 semanas que tuvimos, van a ver, pues son 4 slides muy concretos, 4 o 5 slides para enmarcar el contexto, que son muy similares pues a los que eventualmente vimos. Toda esta conversación nace de un mandato que le hacen a Carla, que le hacen a Andrés, que le hacen a Rodrigo y que le hacen a todos los directores, líderes, vicepresidentes, cualquiera sea el cargo de innovación o de transformación organizacional, de tenemos que innovar. Señoras y señores, estamos
estamos graves, nos alcanza la competencia, la tecnología nos embiste, el cambio demográfico, la pandemia, el dólar, los chinos, el nearshoring, cualquier cantidad de cosas nos pone siempre este mandato de un directorio, de un presidente, de un grupo de dueños. Listo, tenemos que innovar y tenemos que innovar rápido y barato. Entonces, ese tenemos que innovar rápido y barato, que siempre van de la mano, de ese tenemos que innovar, son una utopía organizacional, pues, porque las compañías normalmente grandes tienen unas escalas a las que hacer cualquier cosa rápido y barato es complejo. ¿Listo? Pero se puede, se puede. A lo que voy es, tenemos que ser muy hábiles identificando cuando nos dicen que tenemos que innovar rápido y barato, a qué se están refiriendo. Porque tenemos dos tipos de innovaciones, innovación en el core, innovación incremental, y tenemos una innovación que es más salida de ese core, que es más buscando el nuevo futuro, el horizonte lejano de la organización, el negocio de mañana, en el que seguramente nos tendremos que dar algunas licencias y hacer algunas apuestas un poco diferentes para poder llegar a ese horizonte deseado. Entonces, cuando nos dicen tenemos que innovar, pues digo, nosotros normalmente como organizaciones, pues se crea un área de innovación o un equipo de innovación, ese equipo de innovación trae a alguien, a una gente que sabe de estos temas, y lo primero que hacemos es formar a todo el mundo, desarrollar capacidades, eventualmente cambiar la estructura o la infraestructura donde estamos sentados, y pues desarrollamos capacidades. Listo, y está muy bien, hay que hacerlo, es parte fundamental, y yo creo que particularmente con Grupo Nutresa nosotros trabajamos mucho en ese tema y doy fe pues de todo el esfuerzo que hacen, pero también va viendo uno que aunque eso es fundamental, le pega muy fuertemente a la innovación del core, a la innovación incremental, a la innovación del día a día, de nuevos productos, nuevos servicios, pero muy pegados al core. Y esto tiene una razón muy sencilla, y es que innovar y emprender, listo, y son dos palabras que van muy de la mano, porque no es que un emprendedor sea innovador, no siempre, pero normalmente los emprendedores terminan sacando soluciones o proponiendo soluciones al mercado, que muchas de ellas son novedosas. Entonces, para ser, digamos, exitoso, generalmente hay que ser innovador. Innovador es hacer las cosas diferente. Entonces, innovar y emprender no son solamente cuestión de métodos, o sea, no solamente basta con leernos todos los libros, hacer todos los cursos, traer gente certificada en Agile, pues en Scrum, en Lean Startup y en Design Thinking y en un montón de metodologías. Es muy importante, vuelvo y digo, eso genera capacidades, pero normalmente no logra grandes transformaciones por una razón muy sencilla, y es que no es solamente cuestión de método, herramientas, sino que necesitamos arquitectura, cultura y contexto. Y esto va a ser muy importante cuando hablemos, sobre todo, veamos el caso de Will, que es el caso más lejano, tiene una arquitectura completamente diferente. En el caso de Essity y de Nutresa tiene una arquitectura, una transición en la arquitectura y en la cultura bien importantes, que van llevando a la organización a que puedan lograr cosas mucho más contundentes. Luego de formar a todo el mundo, lo natural es que se creen centros de innovación. ¿Listo? Y los centros de innovación son muy buenos, o sea, los centros de innovación son fundamentales. Hay que tenerlos, hay que hacerlos, llámese centro de innovación, área de innovación, como le queramos poner, pero básicamente son espacios físicos y virtuales que sirven para legitimar todos los esfuerzos en innovación, que sirven para legitimar las inversiones en innovación, para capturar recursos, para tener gente, para tener unas licencias, digamos que normalmente una sola persona o dos o tres personas de un equipo de innovación solito muchas veces no tiene. Entonces, es tener un área, un centro de innovación en la organización funciona muy bien, pero igual que en el otro caso, digamos que no siempre, o sea, no, y esto no es una generalidad, pero normalmente no funciona muy bien para esas transformaciones radicales que a veces requiere la empresa. ¿Por qué? Porque esos centros de innovación normalmente están muy pegados de la cultura, de todos los procesos normales, están pegados a una compra, igual está pegada de SAP para poder hacer cualquier compra. Entonces sigue siendo complejo, los indicadores, las métricas, todos los sistemas de gestión
y las estructuras desde el punto de vista de jerarquía siguen siendo muy similares o siguen siendo las mismas. Entonces, muchas veces, vuelvo y digo, no es generalizando porque hay casos de casos, pero la gran mayoría de las veces estas áreas o centros de innovación se quedan cortas, tienen unos limitantes para lograr esas apuestas grandes de futuro. Entonces, claro, como vemos que los emprendedores están poniendo en jaque a todas las organizaciones, que Uber pone en jaque a todos los taxistas, que Airbnb pone en jaque a todos los hoteles y así sucesivamente, decimos, pues, es que hay que actuar es como emprendedores, hay que ser libres, hay que poder hacer lo que queramos, hay que tener la capacidad de experimentación, hay que ser ágiles, hay que ser atrevidos, hay que tener un montón de condiciones que tienen los emprendedores. Entonces, volvámonos emprendedores. ¿Listo? La cosa es que declarar el emprendimiento como una intención estratégica no es algo trivial, porque es que no solamente se trata de decir que vamos a ser emprendedores, de dejar que todo el mundo venga en jeans a la oficina y en tenis y ya está. Eso tiene mucho más de fondo, eso necesita arquitectura, necesita cultura y necesita contexto, porque ser emprendedor es un tipo de persona, o sea, es un mindset, es una forma de actuar, es una forma de ser en la que las personas todo el tiempo están observando problemas y tienen la intención de resolverlos, así les digan que no, con sus propios medios, sus propios recursos, en su propio tiempo, no importa. Están dispuestos a dar una milla extra para resolver un problema que encontraron, sea un problema que va a generar un nuevo negocio o muchas veces un problema interno en un área de abastecimiento de recursos humanos. ¿Listo? Eso es ser emprendedor. Entonces, digamos que esa declaración no es algo trivial y por eso estamos conversando con estos personajes aquí. Ser emprendedor, pues, o la apuesta por emprendimiento, básicamente lo que busca es unir lo mejor de los dos mundos. ¿Listo? Lo que les decía ahorita, tener esa baja versión al riesgo, esa agilidad, esa creatividad, esa orientación al propósito que tenemos los emprendedores con las capacidades que tenemos las grandes organizaciones, que tienen las grandes organizaciones, de tener muchos canales, clientes, bodegas, bases de datos, capacidad de lobby, músculo financiero, sistemas de información, expertos en diferentes áreas, en regulación, en fin. La capilaridad que tiene una empresa grande por estar dispersa en los territorios es enorme. O sea, cualquier emprendedor se moriría por tener las capacidades de cualquiera de esos corporativos. Entonces es cómo hacemos para juntar lo mejor de esos dos mundos y lograr con eso transformar los negocios, llegar a nuevos horizontes donde la compañía normalmente con sus capacidades, sobre todo con su mindset actual, no es capaz de llegar. Esta digamos que un par de slides más para abrir la conversación. Esta matricita, que también la mostramos hace unas 3-4 semanas que conversamos, es un ejercicio que hicimos nosotros para identificar como a grandes rasgos, obviamente esto tiene mucho más doble clic, pero a grandes rasgos, los diferentes vehículos de innovación que puede tener una organización dependiendo de qué tan abierta o no esté la organización a trabajar con el ecosistema, con emprendedores, con otras empresas, con actores del gobierno, con investigadores, etcétera. Qué tanto es el nivel de inversión que está dispuesto a poner, qué tanta carne está dispuesto a poner en el barbecue, básicamente, y qué tan sofisticada es la organización en términos de capacidades y de infraestructura, de arquitectura, y a nivel cultural de cara a hacer apuestas grandes, ¿cierto? Diferentes, no convencionales. Entonces, digamos que tenemos la parte izquierda, es todo lo relacionado con actividades muy internas de innovación orientadas a la mejora continua y a desarrollar nuevos negocios muy cercanos al core, a hacer extensiones de línea, de categoría, a sacar hijitos de la organización que están muy pegados del core. Mientras que en el lado derecho podemos ver, sobre todo en el lado derecho hacia arriba, podemos ver las apuestas que son mucho más arriesgadas, que requieren mayor nivel de inversión, que requieren una articulación con diferentes actores de los ecosistemas y que pues claramente necesitan unos niveles de madurez de la compañía mucho más altos. Particularmente hoy vamos a hablar de este pedacito. ¿Listo? Las Startup Factories
sean internas o externas. ¿Y por qué aparece ahí SaaS abajo? Es porque es Startup as a Service. ¿Listo? Entonces están las Startup Factories internas, que es lo que tiene Will, y las Startup Factories externas que le prestan servicio a los corporativos, que es en el caso nuestro, como trabajamos, por ejemplo, con Essity y con Grupo Nutresa. Finalmente, decirles que todo esto lo que busca pues está tener esas capacidades de operación de negocios de futuro, esas fábricas de emprendimientos externas a la operación normal de la organización. Básicamente lo que busca es tener una operación ambidiestra. ¿Qué es esto? Y digamos que no nos vamos a meter en el concepto de ambidiestrismo a profundidad, pero es muy sencillo. Ser ambidiestro es ser igual de bueno con la mano derecha que con la mano izquierda, básicamente. Entonces es cómo hacemos para tener una organización que conserva su estructura funcional normal, que inclusive tiene una gerencia de innovación dentro de esa estructura normal de la organización, porque necesita la innovación incremental, necesita la mejora continua en esos productos, servicios y procesos del core de la organización, pero de manera paralela tiene una company builder, bien sea interna o externa, que le permite estar conectado y jalando los recursos que necesita, pero tiene la autonomía suficiente para trabajar por fuera de la organización, para construir negocios por fuera sin tener que depender de una aprobación del jurídico, del de asuntos corporativos, del de marca, o sea, que tiene muchas libertades y mucha autonomía para poder probar, para poder experimentar, para poder equivocarse. ¿Listo? Para poder meterse en territorios donde normalmente la organización, por sus sistemas de protección, no es capaz de meterse. Esto tiene muchos beneficios, que les digo, autonomía, tiene mucha agilidad en reglas y procesos, es mucho más fácil operar de esta manera. Bueno, ahí ustedes lo pueden leer, tiene muchos beneficios, pero tiene muchas complejidades. ¿Listo? Porque son unas apuestas grandes, necesitan unos cambios culturales al más alto nivel de la organización, unos compromisos de largo plazo, saber que estas no son inversiones de 3 a 6 meses, que son inversiones de 3, 4, 5 años, N años, porque es que estamos montando el futuro de la compañía. Listo. Esa es toda la parte conceptual. Les digo, es muy poco tiempo para uno entrar a profundidad en un tema, entonces la idea es tener este marco conceptual para que abramos la conversación, dejándoles presente pues que tenemos una conversación mucho más larga en diferentes temáticas. Hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta, también pues de parte de nuestros invitados. Si hay alguna pregunta, pues bienvenida. La charla, sí, no, ya están preguntando una cosa muy técnica. Bueno, entonces yo quiero empezar esta conversación pues preguntándoles a los tres invitados, a una pregunta para los tres, después nos vamos a ir yendo más uno a uno en cosas específicas. ¿Por qué creen ustedes que, mejor dicho, esta declaración de apostarle al emprendimiento, cómo se da, por qué se da? Y esa declaración de tener una fábrica de startups, sea interna o externa, vuelvo y digo, Will la tiene internamente, Essity y Nutresa en diferente medida las tienen tercerizadas. ¿Por qué hacerlo? O sea, ¿qué diferencia tienen ustedes o cómo han vivido ustedes este proceso a nivel interno? Y me gustaría inclusive que contaran cada uno en 3 minuticos, pues como, o sea, después la respuesta, pero que contaran qué hacen cada uno de ustedes en la organización y como cuál es el modelo que normalmente tienen para desarrollar esos nuevos negocios. Porque pues, la verdad es que esto suena muy bonito, o sea, esto es muy vendedor, y tengo una company builder, o sea, tengo una startup factory, eso es súper wow, pero realmente esto vale la pena hacerlo, no vale la pena hacerlo, porque en el caso de Will lo tienen interno, ¿qué pasó allá que lo tienen interno y hacen esas apuestas? O cómo funciona esto en otros corporativos como Nutresa y Essity para tener algunas cosas internas y otras cosas externas. Pues hay como muchas preguntas metidas dentro de la misma conversación.
empecemos por las niñas. Me enseñaron en la casa. Ok, Carlita. Gracias, Evas. Bueno, pues un gusto saludarlos a todos. Qué rico ver tanta gente conectada y que les podamos compartir un poco nosotros cómo lo estamos trabajando hoy en Grupo Nutresa. Yo estoy en el área de innovación corporativa de Grupo. Digamos que desde ahí nosotros velamos porque esa estrategia de innovación esté muy articulada con la estrategia de Grupo Nutresa. Y finalmente, pues tenemos nuestros negocios, cada una de nuestras verticales, y aseguramos también que esos negocios estén pues muy articulados con toda la estrategia de innovación de grupo. No estamos directamente operando, por decirlo de alguna forma, todos los proyectos de innovación. Nosotros hoy, cuando nos preguntabas, bueno, ¿por qué esa decisión de tener un Startup Factory? Y yo no sé si nosotros hoy todavía podríamos hablar de un Startup Factory. Yo creo que eso reta tanto una organización por dentro que estamos en ese camino, ¿cierto? Y lo que sí es cierto es que cuando hay una claridad estratégica desde el corporativo, de hacia dónde vamos, cuáles son esos retos que tenemos, nuestras metas de crecimiento, cuáles son esos focos en los que nosotros, hacia donde queremos proyectar el negocio, por un lado, y por otro lado entender cuáles son esas macro tendencias, esas tendencias, cómo eso está afectando la industria en la que nosotros estamos, pues finalmente uno sí se ve enfrentado a tomar una decisión de hay que abrir unos nuevos caminos, ¿cierto? No es solamente por un tema de supervivencia, porque no necesariamente tiene que ser así, pero sí de proyectar, sí de adelantar y sí de darle una correcta lectura a todas esas fuerzas que empiezan a generar tensiones al interior de, pues yo creo que de todas las industrias, la industria de alimentos para nada es ajena a eso. Entonces, cuando nosotros hacemos toda esa lectura, cuando nosotros planteamos nuestra estrategia de largo plazo, pues finalmente hay un espacio muy importante para la innovación. Y no es solamente la innovación a la que pudiéramos estar acostumbrados, que es una innovación muy cercana a nuestro core de producto, sino cómo nosotros pues estamos generando nuevos negocios para Grupo Nutresa, nuevas oportunidades de crecimiento, cómo proyectamos nuestro negocio a nuevas geografías, que no necesariamente tiene que funcionar de la misma manera como funciona donde hoy ya estamos establecidos. Entonces, desarrollar una capacidad para generar esos nuevos negocios es importantísima. Ahora, si tú lo haces, y yo seguramente vamos a entrar en este tema más adelante, todo in-house o todo tercerizado, un modelo híbrido, yo creo que eso depende mucho de cada organización, del momento y de lo que uno está pensando dentro de su estrategia. Pero sí es vital pasar de una innovación muy del día a día, de una innovación core, a plantear ese crecimiento de futuro que finalmente se traduce en crear intraemprendimiento y nuevos negocios al interior de una organización. Para nosotros hace parte fundamental de nuestra estrategia en grupo. Súper, gracias Carla. Y aquí una aclaración, estamos viendo otras organizaciones muy diferentes porque Grupo Nutresa es una multilatina, pues con la sede acá pues en Latinoamérica. Essity es una multinacional, claro, tiene una regional muy grande, pero es una multinacional, entonces tiene otras dinámicas. Y Will, pues es muy chilena, obviamente tiene una capilaridad también en pues, una cobertura geográfica grande, pero sigue siendo también una multilatina radicada en Chile, entonces son dinámicas muy diferentes. Entonces yo quisiera, si quieren, pasemos por Andrés y después vemos el caso más raro, que es el caso de Will. Ok, hola Sebastián y todos, bueno, un gusto saludarlos igualmente. De pronto para darles ahí un poquito de contexto y complementar lo de Carla, Essity, que es una compañía que tal vez no muchas personas conocen, Essity es una compañía sueca, es una compañía líder global en higiene y salud dedicada a mejorar el bienestar de las personas con productos esenciales de la vida cotidiana, como toallas higiénicas, pañales, papel higiénico, servilletas. Básicamente es el negocio en el que estamos. Y nosotros
digamos que hemos hecho una declaración de ser la compañía de más rápido crecimiento y de mayor generación de valor. Y bajo esa premisa, pues tenemos que activar varias palancas de crecimiento, ¿cierto? Y dentro de esa lógica, pues digamos que el Company Builder o las startups, pues son una de esas palancas, pero no es la única que tenemos, ¿cierto? Nosotros hemos siempre mirado los temas de innovación digamos que con una perspectiva integral, ¿cierto? Los modelos tienen que ser complementarios. Y en este caso, que estamos hablando de Company Builders, para nosotros es parte del complemento de las herramientas de crecimiento que tenemos para alcanzar esos resultados que hemos definido. Es un poco como la mecánica y la definición que nosotros tenemos alrededor de esta aproximación. Súper, gracias Andrés. Y Rodrigo, a ver, contanos un poco. No somos tan raros, nos han titulado como de raro, pero No, pero raro bueno, raro positivo. Es un raro positivo. locos lindos, como dicen los argentinos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, tanto a la Cámara como a Stratec, y un gusto estar con estos panelistas en la mesa, que son grandes compañías de alimentos. He estado bien vinculado al mundo de alimentos relacionado a la innovación en los últimos 10 años, probablemente. A mí me gustaría cambiar un poco la semántica de interno y externo. Para mí tiene eso que ver con si es que contrato el servicio o lo desarrollo internamente o hago una mezcla de los dos. Pero sí me gustaría distinguir lo que son los laboratorios internos y los laboratorios externos, de cómo hacer innovación adentro de la compañía y cómo hacer innovación afuera de la compañía, independiente de quién la haga, si lo hago con un tercero o no. Las compañías tienen y los corporativos tienen un objetivo de corto, mediano y de largo plazo, que tienen que ver con los resultados de este trimestre y de este año, lo de los próximos 3 años y la subsistencia de ese negocio en el tiempo. Y para eso tiene que hacer innovación incremental e innovación un poco menos incremental y algún grado de innovación disruptiva respecto del core business y del negocio donde está involucrado. Pero lo que pasa detrás de eso es que las revoluciones que estamos viviendo son demasiado radicales y hoy día se juntan muchas a la vez. Entonces no solamente es la revolución tecnológica y la velocidad del cambio que trae, sino que también está la revolución o la crisis social y política, la higiénica o pandémica, la del medio ambiente, incluso la de las institucionalidades. Podríamos sumar los cambios y transformaciones espirituales de la sociedad incluso. Son tantos cambios y tan rápidos que cuando uno mira a horizontes más largos, el mismo propósito de una compañía se identifica la muerte de la compañía actual muy rápidamente. Entonces, en el caso de Kaufman, que distribuye vehículos, automóviles, camiones, buses, en Chile, Perú, Colombia y Panamá, Costa Rica también llegamos. Cuando tú ves el futuro a 20 años, te imaginas vehículos autónomos, te imaginas vehículos eléctricos, y por lo tanto te empiezas a imaginar que los fabricantes van a distribuir probablemente directo a los consumidores, incluso que los consumidores no van a tener vehículos. Y empiezas a ver que en esa escena un distribuidor de vehículos, de Daimler en este caso, no hace mucho sentido o no aparece. Entonces ahí se le generan dos preguntas a Kaufman en este caso. Es cómo voy a hacer que la compañía que tengo exista y sea relevante en el futuro de la movilidad. Y por otro lado, cómo voy a jugar otras fichas que no sea el negocio de la distribución de vehículos o el servicio de los vehículos, cómo voy a jugar otras fichas que sí van a ser relevantes en el futuro de la movilidad.
Y ahí lo que hace es un laboratorio interno para transformar la propuesta de valor hacia el futuro de Kaufman y un laboratorio externo para generar otros modelos de negocio que sean relevantes en el futuro de la movilidad. Will es el de afuera de la compañía, sigue otras normas, se funda completamente distinta, sí tiene vínculos con Kaufman porque hay muchos residuos que ocurre en Will que le viene bien al área de innovación de Kaufman. Y también hay algunas cosas del laboratorio interno de Kaufman que generan tanta fricción al interior de la compañía que a veces nosotros lo tomamos en cuenta desde afuera de Will. Porque a una compañía que provee de proteínas en el mundo y lleva 100 años acostumbrado a hacerlo de proteína animal, tú le dices que el futuro es de proteína no animal y él te dice, oye, pero es que yo en realidad no proveo proteína en el mundo, yo soy bueno para criar animales. Y cuando le dicen a una línea aérea que va a ser un teletransportador, dice, sí, yo sé que mi propósito es mover gente y carga, pero yo soy bueno para tener aviones. Entonces no puedes hacer un teletransportador dentro de esa compañía y no te puedes poner a hacer proteína de bicho o de mosca o de lo que quieras hacer sintética dentro de una compañía que cría animales para proveer de proteína al mundo. No da, el gerente de operaciones no lo va a probar nunca. Y el gerente de una vertical en específico no va a tomar un proyecto y lo va a lanzar al estrellato en 15 años porque él no siquiera va a estar acá. Entonces eso lo haces afuera de la compañía. Las cosas que tienen que ver con tu propósito y que no vas a poder nunca hacerlo dentro del corporativo, porque no se apalanca de los activos estratégicos del corporativo. No toma los activos estratégicos del corporativo como su base para crear esos negocios. Es como la lámina que mostrabas antes, cómo juntar estos dos mundos, no los juntas. Si quieres participar de una industria en el futuro con cosas realmente que van a ser distintas a cómo se hacen hoy día, no puedes apalancarte en tus activos estratégicos. Esos son los que te anclan al presente. Si no, veamos cómo se pagan los bonos y dónde están los KPI de los ejecutivos de los corporativos. ¿A qué plazo? ¿En qué tipo de negocio? Y eso lo haces afuera. Y nosotros, Will es una compañía que lo hace afuera y tiene su equipo particular y tiene un funnel de desarrollo de proyectos y cada 4 meses se mete en una ola de creación y de 100 startups evaluadas desarrolla 2 negocios al año. Y le mete mucha plata con una mirada de 10 a 15 años. Súper. Y ahí yo me quiero pegar, gracias Rodrigo por la respuesta, porque creo que de ahí nos podemos como pegar para una pregunta que les quiero hacer, y lo mencionaste bastante, pero lo dijiste un par de veces, y son las fricciones. ¿Listo? Entonces, esto tiene sentido, obviamente estas conversaciones tienen sentido precisamente para el caso de los bichos en la empresa de proteínas y para todo lo que acabas de decir, el caso de los teletransportadores en una aerolínea. Tiene mucho sentido porque generan esas fricciones. Eso cómo se maneja, pues a lo que voy es, ¿cuáles son esos cambios como más grandes que tienen o que sufren las organizaciones cuando dicen, venga, es que nos tenemos que meter en algo un poco más disruptivo, más complejo, que seguramente con nuestras capacidades y recursos actuales claramente no vamos a ser capaces de llegar allá, no nos van a permitir, ese gerente no lo va a permitir, el gerente de operaciones, el de mantenimiento, el de compras, no nos va a permitir eso. Entonces, como cuáles son esos cambios principales que sufre una organización, y estoy hablando en términos de arquitectura, de cultura, de talento, de inversión, de las narrativas que se tienen que tener hacia arriba y hacia abajo en la compañía. Obviamente, vuelvo y digo, en compañías de naturaleza muy diferentes, no es lo mismo Essity que Nutresa que Will. Will tiene unos dueños pues, que están haciendo la apuesta grande
En los otros casos tenemos dos compañías que, digamos, son públicas, son más abiertas, no tienen un dueño específico que tome una decisión tan autónoma. Andrés y Carla, pues quien quiera empezar, ¿cuáles son esas fricciones, esos cambios, esas transformaciones más grandes que tienen que vivir ustedes para poder meterse en estos cuentos y poder decirle a una organización como esta, está bien, no tenemos para montar una company builder ahora, no nos vamos a meter en eso, pero venga, empecemos a hacer esas exploraciones, así sea con un tercero que nos apoye o con terceros que nos apoyen? Adelante, Carla. Bueno, vuelvo y empiezo yo. Sebas, yo creo que hay parte de lo que estábamos hablando y lo que estaba mencionando Rodrigo es cierto. O sea, cuando uno necesita hacer esas transformaciones, tratar de hacerlo con el hoy y con los activos estratégicos de hoy y cómo funcionamos hoy es bastante complejo. Sin embargo, yo creo que no necesariamente tiene que ser imposible. Y me voy a referir al caso de nosotros en Nutresa. Yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante y una transformación muy profunda a nivel cultural y de la narrativa dentro del grupo. Obviamente eso tiene que estar acompañado de tener unos procesos, de tener otro tipo de capacidades que permitan que proyectos que son de una alta disrupción puedan darse. Pero hoy incluso nosotros dentro de los negocios vemos como sí estamos haciendo unas apuestas y el mismo que está, digamos, pensando en el hoy, en los proyectos de hoy, está siendo capaz de tener esa apertura de cuáles son esos proyectos que vienen, ¿cierto? Cómo nosotros hoy no nos quedamos en esa proteína animal, sino que estamos pensando en un mundo de proteínas muy distinto a lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a comer pues como sociedad. Esto no solamente en este negocio, lo vemos en todas las otras verticales dentro del grupo. Ahora, ¿qué es lo que sí sucede? Que cuando ponemos o empezamos a desarrollar estos proyectos, pues tienen una exigencia a nivel de capacidades, de conocimiento, de procesos que posiblemente hoy no sean los procesos naturales del grupo y sí empieza a crear esas tensiones. Y ahí es importante entonces decir, saquemos esto del día a día del negocio, se tiene un equipo diferente para esto, pero no es un equipo que traigamos de afuera, puede que haya conocimiento de afuera, pero también es un equipo interno, ¿cierto? Y cómo vamos dándole vida a ese proyecto. Y nosotros ahí, obviamente, estamos muy articulados con el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Trabajamos muy de cerca con universidades, con centros de investigación en Colombia, pues, en América Latina y en otros lugares del mundo. Entonces, yo creo que hay que encontrar como ese equilibrio. Ahora, retos, muchos, y tú los mencionabas. Seguirá siendo un reto esa transformación cultural, seguirá siendo un reto los procesos que tenemos internamente, la velocidad a la que estamos acostumbrados normalmente a sacar los proyectos adelante, cómo lo estamos midiendo, cuáles son las conversaciones que se dan alrededor de estos proyectos, porque no será lo mismo cómo estamos evaluando y midiendo un proyecto o una innovación que es mucho más cercana al core a cuando tenemos por delante algo que es absolutamente nuevo o desconocido, por lo menos para nosotros como industria o como organización, cómo estamos gestionando el riesgo y la incertidumbre, cómo es ese acompañamiento incluso desde los temas legales, contables, tributarios. O sea, eso empieza a crear un ecosistema alrededor de estos proyectos que genera muchas tensiones, pero que yo creo que no nos podemos quedar pensando en que, ok, saquémoslo y que esto funcione solo afuera, sino cómo también aprovecha uno ese tipo de apuestas para que transformen una organización al interior. El reto y la meta sería que uno pudiera montarse en una dinámica cada vez mucho más ágil y que permita que esto corra de forma natural. Entonces yo creo que depende mucho también de cuál es ese momento organizacional, cuál es ese momento a nivel de cultura, de procesos, para que esto
pueda vivir adentro o definitivamente tenga que estar afuera. Para mí funciona, mejor dicho, Andrés lo mencionaba ahorita, no es blanco o negro, es cuál es el mejor modelo para cada tipo de apuesta, ¿cierto? Además, hay veces que por el nivel de confidencialidad y de delicadeza del proyecto, es importante tenerlo también muy cuidado, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay que caminar hacia desarrollar la capacidad de tenerlo cerca a la organización y con los apoyos externos que sean importantes, válidos y necesarios. Gracias, Carlos. En el caso nuestro en Essity, nosotros comulgamos mucho con este concepto de la organización ambidiestra. Definitivamente sentimos que es algo súper, súper relevante y que es una capacidad que las compañías tienen que aprender a manejar. Una cosa es manejar la innovación del día a día, el mejoramiento continuo, las extensiones de línea, y eso exige unas capacidades generalmente internas. Y otra es manejar modelos un poco más disruptivos, con conexión con ecosistemas externos de más largo plazo, horizontes 2 y 3, y eso exige otras capacidades internas, ¿cierto? De compañía. A eso me refiero. Entonces, las compañías tienen que entender que esos son dos capacidades que hay que ir desarrollando y que requieren habilidades diferentes. Ahora, y vuelve y juega, esto es la experiencia nuestra, ¿cierto? Esos proyectos que hemos venido hablando aquí alrededor de las Company Builder, que son generalmente proyectos de horizontes un poco más distantes, horizontes 2 y 3, a mí me encanta un concepto que utilizo y que he visto por ahí, y es que son sujetos a ser atacados por los anticuerpos organizacionales. Todas las compañías están diseñadas para ir y atacar cualquier cosa que sea distinta al core business. Entonces, cualquier idea que usted traiga distinta, alguien en un comité directivo o en alguna junta le va a decir, eso ya lo ensayamos, eso ya lo probamos, eso no vale la pena intentarlo. Entonces, por eso funciona muy bien ese lado ambidiestro del mundo de la exploración, donde pues ojalá se aleje un poquito del día a día para que no sea como que atacado vuelve y juega por esos anticuerpos organizacionales, que ni siquiera esos anticuerpos organizacionales operan, diría yo, de manera consciente. O sea, es un comportamiento inconsciente de las organizaciones donde las personas simplemente van actuando de esa manera por pues, ver cosas distintas. Ahora, estos modelos exigen cambios importantes en muchos frentes. Por ejemplo, en el talento, usted necesita gente que esté más dispuesta a tomar riesgos. Usted necesita gente que sea más o que esté más dispuesta a tener como una mayor resiliencia, a que me equivoco, vuelvo y me levanto, ensayo, vuelvo y lo intento. Usted necesita también en la organización un equipo o unas personas que se dediquen a eso. Tratar de combinar las dos capacidades, a nosotros personalmente no nos ha funcionado. Me parece que requiere como que casi que dos grupos separados. Necesita una actitud de riesgo distinta, ¿cierto? Porque estos proyectos de más largo plazo necesitan tener niveles de riesgo más altos y usted tiene que estar dispuesto a asumir como compañía un mayor nivel de riesgo, obviamente una mayor recompensa si estos proyectos obviamente salen. Y por último, yo diría que otro elemento importante son los temas de inversión y de presupuesto, ¿cierto? Las compañías, por lo menos las nuestras grandes, están muy acostumbradas a tener el caso de negocio, el presupuesto claramente definido, y en estos proyectos es difícilmente, pues, o es bien difícil definir un presupuesto. Hay que tener cierta apertura a que hay llamémoslo como capital de riesgo, que se invierte en estas iniciativas y que ojalá se recupere, pero es probable que no. Eso es un poco como nosotros lo vemos desde Essity. Rodrigo, gracias Andrés. Y ahí pues aprovecho para hacerle pues como una última pregunta a Rodrigo para que luego cerremos. Y es, bueno, ustedes tienen una company builder, pues o un venture studio, como lo queramos llamar, que tiene varios nombres, que opera externa al core de la organización. ¿Cómo hacen ustedes para gestionar eso y sobre todo para definir qué proyecto se va para allá y cuál no? Porque es que hay unos que están muy en el límite.
¿cierto? Eso de los horizontes 1, 2 y 3 teóricamente está muy bien definido, pero en la práctica no funciona tan así. ¿Cómo hace uno para saber cuál se va para allá, cuál se queda acá? Se mueven, a veces se van para allá y se devuelven. ¿Cómo funciona esto? No operan independiente. El laboratorio interno de Kaufman, que se llama Move, que es un equipo aparte que desarrolla proyectos que su spin-off es hacia adentro de la organización, alguna unidad de negocio. Ellos, su research y el discovery de las ideas y de los proyectos lo hacen en un ambiente distinto de nosotros, con gente distinta que nosotros. Y la única forma en que cruzamos informaciones porque hay algunos temas que nos parecen relevantes para el otro. En Will salimos a buscar nuestros propios negocios. Hay veces que se acercan al core o compiten con el core. Es muy fácil competir con el core business. Es muy difícil adentro de la compañía poner algún incentivo para destruir un negocio, como por ejemplo desarrollar software para hacer más eficiente la logística, reduce la flota de camiones y el core business de Kaufman vende camiones. Entonces imagínate cómo se siente el gerente de camiones de Kaufman cuando nos abre la puerta con un gran distribuidor logístico que nosotros le decimos que va a necesitar un 15% menos de camiones. Entonces, no, cada uno tiene su foco. Move tiene que transformar la propuesta de valor de Kaufman hacia el futuro. Will tiene que crear otros negocios que sean relevantes en el futuro y no se comparten cuando uno siente que no le queda bien o muy cerca. Por ejemplo, en Will de repente tenemos negocios que no son tan riesgosos. Y que distribución, por el ecosistema que armamos, podríamos estar distribuyendo mucho software. Y ese es un buen negocio para hacerlo en Latinoamérica, pero no es un negocio que nos vaya a multiplicar por 20 o por 30 la inversión. Por lo tanto, no lo puede tomar Will. Porque para matar muchos negocios y quedarse con pocos exitosos, esos pocos tienen que multiplicar por 30. Entonces, si es que algún proyecto dentro de Will no tiene la chance de multiplicar por 30, no lo podemos tomar, por bueno que sea. Y hay algunos de esos que se los mostramos y se los pasamos a Move hacia adentro de la compañía, y ellos verán qué es lo que hacen. Nosotros no tomamos decisiones si es que darle continuidad o no dentro de Move. Súper. Estas son Muy las bien, muchas tasas de gracias. diferencia entre lo que pasa y lo que está diciendo Andrés. Eso significa riesgo, es que me voy a meter en 100 y le voy a pegar a 10. Y los otros 90 los tengo que pagar. Y para pagarlo, esos 10 me tienen que multiplicar por 30 la inversión. O si no, no se paga. Es así. Entonces, la gran fricción de la innovación en todas partes, adentro, afuera, da lo mismo, es la voluntad. Esa es lejos la gran fricción. Si tú tienes voluntad de tomar ese riesgo o no. Si no tienes esa voluntad, vas a poner muchos problemas para tomar el riesgo. Perfecto, mil gracias. No, hay mucho, lo que pasa es que esto generalmente abre mucha tela para cortar y necesitaría uno mucho tiempo para abordar todos los temas, pero me quedo pues con varios aprendizajes, tema obviamente de presupuesto, de la complejidad cultural, del apalancamiento en capacidades internas, pues, o recursos o activos estratégicos y operativos, pues, cuando sí, cuando no. Hay un tema muy arduo por meternos ahí, y sin mencionar lo que decía Andrés de los anticuerpos, que al final, ¿cierto? Pasa mucho, yo creo que hay mucho por hablar. Pero yo quisiera, para terminar pues este minutico, pues primero agradecerles a ustedes también, si tienen algún comentario, alguna recomendación, o quieren pues decir que alguien los siga o les pregunte alguna cosa, pues bienvenido.
para respetar el tiempo de ustedes. Vuelvo y digo, agradeciéndoles mucho por su espacio, por su tiempo y diciéndole pues a la audiencia que esto va a quedar colgado, va a quedar grabado en YouTube para un consumo posterior. Carla, Andrés y Rodrigo, muchas gracias. ¿Algún comentario de despedida? Bienvenido. No, yo pues finalmente nuevamente darles las gracias y yo creo que como último comentario yo creo que no existe un modelo ideal. Yo creo que Andrés decía algo muy importante al principio y pues hay muchos caminos y esos caminos son todos muy válidos dependiendo de cuál es tu estrategia, hacia dónde quieres ir, cuál es tu apuesta. Unos te aplican para tu innovación más cercana al core y son válidos para eso, pero no son válidos para ir a generar nuevos negocios. Y hay otros caminos que sí deben ser la alternativa para esos nuevos negocios, o sea que lo hagas in-house, hacerlo 100% in-house yo creo que es muy complejo. Y hemos visto ya las explicaciones de por qué entre los anticuerpos y todo lo que como reta una organización. Entonces es siempre apoyarse en esas capacidades que están ahí externas para ayudarnos a sacar adelante esas apuestas de disrupción. Entonces yo creo que no casarse con una única forma de hacerlo, encontrar cuál es la que más casa con cada organización y el momento que está viviendo y hacia dónde quiere llevar esos proyectos. Mil gracias, Carla. Andrés. No, igualmente gracias por la invitación, Seba. Yo tal vez la reflexión que dejaría es, en el caso nuestro, pues una compañía del tamaño de Essity, como les comentaba ahora, una multinacional con presencia en más de 150 países. Yo creo que, como decimos en Colombia, zapatero a tus zapatos. O sea, nosotros sabemos que somos buenos en unas cosas y en otras cosas no somos buenos. Por ejemplo, en ese tema de tratar de ser emprendedores, la rigidez de una compañía corporativa de este tamaño no es apta para eso. A nosotros nos ha servido mucho ese modelo de conectarnos con aliados externos, en este caso con ustedes, por ejemplo, con Stratec, para trabajar desarrollos e iniciativas que nos ayuden a incorporar esas capacidades en las que nosotros no tenemos los skills. Entonces es como esa reflexión que quería dejar y nada, gracias por la invitación y quedamos en contacto. Gracias igualmente a ti, Carlita, y a Rodrigo. Perfecto. Bueno. Gracias. Gracias, Andrés. Oye, muchas gracias por la invitación. Bueno, a vos, Rodrigo. Muchas gracias a todos. Enrique, yo sé que Enrique tiene una preguntita. Te agradezco, Enrique, si nos la haces pues o te quedas un momento y nos la haces y tratamos de responderla porque pues el tiempo se nos agotó. Y muchas Claro, gracias Sebastián. a todos por participar. Listo. Listo, que estén muy bien. Feliz día.